La pregunta 7 dice, el triángulo de JL Petit, o de Petit simplemente, ¿no? Se encuentra ubicado en ¿dónde? ¿No? La cara anterior del tórax, la pared posterior del conducto inguinal, la región perineal, la región paravertebral cervical o la región lumbar. La región lumbar, ¿verdad? La región lumbar. La pared posterior del conducto inguinal, ¿cómo se llama el triángulo que está en la pared posterior del conducto inguinal? Vamos adelantando algo, ¿sí? Eso también pueden preguntar. La pared posterior del conducto inguinal tiene un triángulo, una zona débil, por donde salen las hernias directas. Esta zona débil se llama triángulo de Hasselbalch. ¿Ya? El triángulo de Hasselbalch, acuérdense, es un triángulo que está en la pared posterior de la región inguinal y es importante porque por ahí salen las hernias inguinales directas, ¿ok? Directas. Del triángulo de Petit, te los muestro mejor. Está el dorsal ancho hacia atrás, está el oblicuo mayor hacia la parte anterior y la cresta ilíaca hacia la parte inferior. Acá, mira. Uno más. El dorsal ancho hacia atrás, la cresta ilíaca abajo y el oblicuo mayor hacia adelante, ¿no? Ahí forma el triángulo. Muy bien. Muy bien, ¿qué otra estructura preguntan? Han preguntado más de una vez en los exámenes de residentado. El canal del pulso, ¿ok? El canal del pulso, o conducto radial también es su otro nombre, acuérdense, es una zona que está ubicado en la región distal del antebrazo, en la parte externa, ¿ok? Es donde ustedes toman el pulso, pues, ¿no? Lo primero que aprendemos cuando entramos a la facultad y empezamos nuestras prácticas en el hospital es tomar la presión, tomar la temperatura, tomar el pulso, funciones vitales, ¿verdad? Bien, ¿dónde tomamos el pulso? Cerca de la muñeca, ¿no es cierto? ¿Y dónde exactamente? En el canal del pulso, pues, ¿no? En el canal radial o el conducto radial. Este canal del pulso, como ven acá en esta imagen, está en esta parte inferior. ¿Cómo se forma el canal del pulso? El canal del pulso se va a formar por los tendones, o va a estar delimitado por los tendones de dos músculos. El músculo brachiorradial o supinador largo, ¿no? Que está en la parte externa, y el tendón del músculo palmar mayor, que está hacia adentro. Entre esos dos tendones vamos a encontrar a la arteria radial. ¿Ok? Entonces, no se olviden, el conducto radial o el canal del pulso está formado por el supinador largo hacia afuera y el palmar o el tendón del palmar mayor hacia la parte interna. Muy importante saber, han preguntado cerca de 3 veces, creo, me parece, en los exámenes de residentado esta pregunta. Textualmente, ¿no? El canal del pulso está delimitado por los músculos, ¿no? Y había que decir cuáles. No se olviden. Supinador largo y el tendón del palmar mayor. Bien. Este gráfico les ayuda para identificar también otra cosa, ¿no? Acá en el círculo está el canal del pulso. Acá tenemos el músculo palmar mayor o flexor radial del carpo, es otro nombre, pero acá en el Perú normalmente se le conoce como palmar mayor. Tenemos el palmar menor hacia la parte interna. Y entre esos dos tendones vamos a tener esta estructura que está acá, que está en amarillo. Esa estructura es el nervio mediano, ¿ok? El nervio mediano. Entonces, podrían preguntar, el nervio mediano, ¿no? Distalmente en el antebrazo se ubica entre los tendones del palmar mayor y el palmar menor, ¿ok? Entre los tendones del palmar mayor y el palmar menor. Es otro detalle que deben saber. Después de discurrir entre estos dos tendones, ya se mete al conducto carpiano. Muy bien. Esta es la pregunta que vino en los exámenes de residentado, ¿no? Los músculos que forman el canal del pulso son el supinador largo, el palmar mayor, el supinador largo, el palmar menor, el palmar mayor y palmar menor, el abductor largo y extensor largo del pulgar, el supinador largo
y el primer radial externo. ¿Cuál será? La A, ¿no es cierto? La A, ¿no? El supinador largo y el palmar mayor. Muy bien. ¿Qué otra estructura debemos conocer anatómicamente, ¿no? Tenemos que saber la formación o qué estructuras están pasando por el conducto carpiano. Bien, nosotros tenemos los huesos del carpo que van a ser o van a tener una disposición cóncava hacia adelante, ¿no? Van a dejar una especie de canal. Este canal va a ser cerrado por un ligamento hacia la parte anterior, transformando el canal en conducto. Este ligamento es el ligamento anular anterior del carpo, muy poco extensible, ¿no? Fibroso. Y obviamente los huesos no tienen extensibilidad. Entonces, cuando existe un edema por un traumatismo, una lesión a este nivel, puede haber una tumefacción de las partes blandas, de los tendones, de las vainas tendinosas, y al no ser extensible este canal o este conducto, lo que van a hacer, van a comprimir los órganos que están ahí. ¿Y qué nervio o qué estructura está pasando por el conducto del carpo? El nervio mediano. Ahí es donde se produce el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y normalmente, ¿cuál es el desenlace de esto, ¿no? Tienen que disminuir la tensión de ese conducto carpiano, tienen que cortar o seccionar aquí el ligamento anular anterior del carpo. Entonces, a través de este conducto carpiano van a pasar algunas estructuras del antebrazo hacia la mano. Van a pasar los tendones del flexor común superficial de los dedos, que es un músculo que va del antebrazo hasta los dedos y sirve para flexionar. Si hay un músculo flexor superficial, debe haber un músculo flexor común profundo, ¿no es cierto? Entonces, el flexor común profundo también pasan, sus tendones van a pasar por debajo de los primeros, ¿no? También va a pasar el flexor largo del pulgar hacia la parte interna. Y el músculo palmar mayor también va a estar identificado ahí en una especie de tabique que le va a formar el ligamento anular anterior del carpo. ¿Qué deben recordar del conducto carpiano? Del conducto carpiano lo que deben recordar es que es poco extensible, está formado, tiene una parte ósea hacia atrás y una ligamentaria hacia adelante. ¿Ok? Y por ahí está pasando el nervio mediano. El nervio mediano, al pasar por el conducto carpiano, es susceptible de ser comprimido y va a formar o va a producir un síndrome que es el síndrome del túnel carpiano. ¿Ok? Como se ve acá. Muy bien, la pregunta 9 dice, son elementos que pasan por el canal del carpo, excepto el nervio mediano, el nervio cubital, el flexor común superficial, el flexor común profundo o el extensor largo del pulgar. Acá hay un pequeño error, ya es flexor, corríjanlo, flexor, flexor largo del pulgar. Entonces, ¿cuál no pasa por el conducto carpiano? El cubital, ¿no es cierto? El cubital pasa por un conducto que se llama el conducto de Guyon, ¿no es cierto? Acuérdense, el conducto de Guyon. Muy bien. ¿Qué otra estructura vamos a recordar? Cuando ustedes hacen la extensión forzada de los dedos, va a aparecer una depresión en la base del primer dedo, ¿no? Una depresión a manera de fosa. A esta depresión se le llama la tabaquera anatómica. ¿Ok? ¿Por qué es importante la tabaquera anatómica? Es importante, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, uno se cae con la mano en extensión, puede haber lesiones de un hueso ahí, una fractura de un hueso, que se llama la fractura del hueso escafoides. Entonces, cuando ustedes palpan la tabaquera anatómica, en el fondo van a tocar al escafoides y a parte del trapecio, principalmente el escafoides. Entonces, si se despierta dolor en esa zona, en un paciente que ha tenido un traumatismo en la muñeca,
se debe sospechar de una fractura de escafoides. Esa es la, digamos, la razón clínica importante por la cual podrían preguntar esto. Entonces, la tabaquera anatómica se encuentra entre los tendones del, ¿no? ¿Qué tendones? El abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar hacia afuera, estos dos tendones, ¿no? El abductor largo y el extensor corto del pulgar. Y por dentro va a estar otro tendón más largo, que es el extensor largo del pulgar. En el fondo de la tabaquera anatómica vamos a encontrar al hueso escafoides, parte del trapecio, y esta arteria, que es la arteria radial, que estaba en el canal del pulso, en la muñeca, y luego se va hacia atrás y pasa por la tabaquera anatómica. De estos, el que tiene más importancia clínica es el hueso escafoides. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión y uno palpa y hay mucho dolor en la parte de la tabaquera anatómica, se debe sospechar de una lesión de ese hueso. Por eso es que les podrían preguntar esta estructura. ¿Ok? Entonces no se olviden. Por fuera va a estar dos tendones, el abductor largo del pulgar y el extensor corto. Y por dentro, el extensor largo del pulgar. Los dos extensores del pulgar, largo y corto, y el abductor largo. Como ven ahí, ¿no? Es un triángulo que se forma en esa zona. Muy bien, la pregunta 10 dice, en el fondo de la tabaquera anatómica se puede palpar la arteria cubital, el nervio mediano, el nervio braquial cutáneo interno, el hueso ganchoso o la arteria radial. ¿Qué se puede palpar en el fondo de la tabaquera? La arteria radial, ¿no es cierto? La arteria radial, el hueso escafoides también, no se olviden. Muy bien. Bien, vamos a hablar ahora algo del rombo popliteo. ¿Qué cosa o dónde está ubicado el rombo popliteo, ¿no? El rombo popliteo es un rombo que está ubicado, una región romboidal que está ubicado en la región posterior de la rodilla. ¿Por qué es importante este rombo popliteo? Es importante porque en esa zona va a ser accesible el paquete vasculonervioso que va hacia la pierna. O sea, la arteria poplitea, que primero era femoral, luego se vuelve poplitea y después se va a dividir en el tronco tibio peroneo, la vena femoral y las dos ramas terminales del nervio ciático. ¿Okay? Esas estructuras van a estar en lo que es el rombo popliteo. Este rombo está formado por músculos, dos músculos hacia la parte superior y un músculo a la parte inferior. Ok. Hacia la parte inferior vamos a tener los músculos gemelos o géminos, ¿no? Externo e interno. Son músculos que van a insertarse en la rodilla y después se van a dirigir hacia la parte distal, formando un tendón grueso que se llama el tendón de Aquiles, ¿ok? Junto con el músculo sóleo que está debajo. Entonces el músculo sóleo, los gemelos o géminos, externo e interno, en la pierna van a formar el tendón de Aquiles. Entonces el rombo popliteo en la parte inferior está formado por los gemelos, o gastrocnemios se llaman, ¿no? Ese es su otro nombre, ¿no? Los gastrocnemios. ¿Qué más vamos a tener? Hacia la parte externa vamos a tener el bíceps femoral. Así como hay un bíceps braquial, hay un bíceps femoral. Hacia la parte interna y arriba vamos a tener el músculo semimembranoso. Entonces tenemos al semimembranoso, al bíceps femoral y a los gemelos o gastrocnemios hacia la parte inferior. Así se va a formar el rombo. Y dentro del rombo popliteo vamos a tener las dos ramas terminales del nervio ciático, que son los nervios ciático, porque nacen de este nervio, popliteos, porque están en esta región, interno, que está en la parte medial, y ciático popliteo externo, que se va hacia la parte externa, de ahí viene su nombre. Además vamos a tener la vena poplitea y la arteria poplitea. La vena poplitea va a recibir a este nivel a la vena safena
externa. ¿Ok? La vena safena externa es una vena importante en el miembro inferior, ¿no? Que tiene que ver mucho con la formación de las varices también. Entonces, no se olviden, el rombo está formado por el bíceps hacia afuera y arriba, el semimembranoso hacia adentro y arriba, los gastrocnemios hacia la parte inferior y el paquete vasculonervioso popliteo, arteria poplitea, vena poplitea, nervio ciático popliteo externo, ciático popliteo interno. En algunos casos, cuando el ciático se divide tardíamente, se puede encontrar en la parte más superior al nervio ciático, pero en general ya vienen sus dos ramas divididas. Muy bien. Dice, una de las siguientes estructuras no es elemento del rombo popliteo. El nervio femoral, el nervio ciático, arteria y vena poplitea, nervio ciático popliteo externo e interno o vena safena externa. ¿Cuál será? La vena safena externa, recuerden que llega a la vena poplitea, en la parte inferior. Los nervios ciático, popliteo externo e interno están, ¿no es cierto? Ramas terminales del nervio ciático. Que si este nervio se divide tardíamente, se puede encontrar en el rombo popliteo. La arteria y la vena poplitea son los principales elementos. El nervio femoral o nervio crural es su otro nombre, está en la cara anterior, ¿ya? Está hacia adelante. En un triángulo que se llama el triángulo de Scarpa, que vamos a ver más adelante. Entonces aquí la respuesta es la A. Bien. ¿Qué más vamos a ver? ¿Se acuerdan del plexo braquial, no es cierto? En el miembro inferior vamos a tener que hablar del plexo lumbosacro. El plexo lumbosacro no es como el plexo braquial que forma una red, una maraña de anastomosis, sino es mucho más simple. El plexo lumbosacro va a estar formado por las raíces nerviosas desde L1 hasta S5. ¿Ok? Estas raíces nerviosas van a unirse y formar una con la inferior o con la superior y van a dar raíces nerviosas que se van a fusionar más adelante formando los nervios. ¿Cuáles son los nervios principales del plexo lumbosacro? El principal, el más grande, es el nervio ciático. Es el nervio más grande del organismo, que está en la parte posterior, ¿no es cierto? El nervio ciático. Tiene raíces de L4, L5, S1, S2, inclusive S3, ¿no? Es un nervio muy grande, es el más grande de todos los nervios del organismo. Principalmente, este es flexor, ¿ok? El nervio femoral o nervio crural está hacia adelante y este es principalmente extensor, ¿no? Lo contrario. Luego vamos a tener el nervio obturador. El nervio obturador pasa por el agujero obturatriz, de ahí viene su nombre. Vamos a tener también el nervio femorocutáneo, ¿no? Que va a dar la inervación al muslo. Y los abdóminos genitales, mayores y menores, o ilio púbico e ilio inguinal, ¿no? Son nervios que van a salir. De este plexo lumbosacro, ¿qué cosa deben recordar? El nervio crural, que está hacia la parte anterior, y va a inervar la mayor parte de los nervios del muslo, de la cara anterior, y el nervio ciático, que va a ir hacia la parte posterior del muslo, y después se va a distribuir en casi todos los músculos que están por debajo de la rodilla. La distribución sensitiva de los nervios del miembro inferior no tiene, digamos, la importancia clínica ni las características que tienen en el plexo braquial, ¿okay? Se asemejan a ellos, pero no tiene la importancia que tiene en la parte de la mano, ¿no? Del miembro superior. Muy bien. La pregunta 12 vamos a ver. ¿Qué cosa dice? El nervio ciático mayor pertenece al plexo lumbosacro y procede de las raíces L2, L3, L3, L4, L5, S1, L4, L5, S1, L5, S1, S2, L4, L5, S1, S2. ¿Cuál será ahí la respuesta?
incluso falta una raíz, ¿no es cierto? Es L4, L5, S1, S2 e inclusive S3 también, ¿no? Inclusive S3. ¿Ok? Aquí anótenlo ustedes. Bien, ¿qué más vamos a ver? En la parte interna de la rodilla, nosotros tenemos una estructura anatómica, ¿no? Que topográficamente parece una pata de un palmípedo. Por eso se le llama la pata de ganso. ¿Ok? Esta pata de ganso es importante saberla o conocer. ¿Por qué? Porque va a servir de inserción a músculos que van a tener funciones distintas, ¿no? La pata de ganso está formada por el recto interno, el semitendinoso y el músculo sartorio. El músculo sartorio es un músculo que está en la cara anterior del muslo, ¿no? Por estar en la cara anterior del muslo va a estar inervado por el nervio crural y es extensor. El recto interno es un músculo que va a ser principalmente aductor y va a estar inervado por el músculo, por el nervio, perdón, obturador o obturatriz, ¿no? Y el semitendinoso es un músculo que va a estar inervado por el nervio ciático, ¿no? Como ven acá, esta es la pata de ganso. El músculo sartorio viene de la parte anterior, el recto interno, que está en la parte interna, es aductor principalmente, y el semitendinoso, que está inervado por el nervio ciático. Entonces, en esta pata de ganso van a insertarse representantes de los tres grupos musculares del muslo, de los músculos extensores, de los músculos flexores y de los músculos aductores. Cuando se contrae la pata de ganso al unísono, se dice que da una fuerza para mantenerse de pie, ¿ok? Para mantenerse en posición firme de pie. Es como un trípode, ¿no? Porque va a estar representando a los tres grupos musculares del muslo, ¿no? A los extensores, los flexores y los aductores, ¿ok? Y va a estar inervado por los distintos nervios, por el crural, por el obturatriz, obturador, y por el nervio ciático. De ahí viene su importancia. Y por ende también puede haber bursitis, puede haber inflamación de la pata de ganso, ¿no? Es importante conocer. Muy bien, la pregunta 13 dice, la formación anatómica tendinosa denominada pata de ganso tiene como características excepto. Está formado por el músculo sartorio. Está formado por el músculo recto interno. Se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Se inserta en la cara interna de la articulación de la rodilla. Y está formado por el músculo semitendinoso. ¿Cuál será el excepto ahí? Está formado por el sartorio, cierto, ¿no es cierto? Por el recto interno también, por el semitendinoso también, ¿no? La respuesta está entre una de estas dos. Como hemos visto en el gráfico, la pata de ganso se inserta en la cara interna de la articulación de la rodilla, ¿no? Lo falso es esta, ¿no? Se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. En la tuberosidad anterior de la tibia se inserta el tendón rotuliano, ¿ok? El tendón rotuliano, que está en la cara anterior de la rodilla. Okay, el tendón rotuliano se forma de la fusión de los músculos cuádriceps que están en el muslo, abrazan a la rodilla y después de abrazar a la rótula, se insertan en la tuberosidad anterior. ¿Ok? Muy bien. Para recordarles, para volver a mencionarles, este es el músculo sartorio. ¿Okay? La importancia del músculo sartorio, junto con otro músculo que es el tensor de la fascia lata, son músculos que van a bypasear al fémur. ¿Okay? El músculo sartorio se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y luego se va a dirigir a la cara interna de la articulación de la rodilla y al platillo tibial interno, ¿no?
no se va a tener inserción femoral, igual que el tensor de la fascia lata, ¿no? No tiene inserción femoral. Se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, es muscular y luego tendinoso largamente y se va a insertar en el platillo tibial externo. Muy bien. La pregunta 14 dice, inerva el músculo sartorio. ¿Quién inerva el músculo sartorio? ¿El glúteo mayor, el glúteo menor, el ciático popliteo interno, el femoral o el femorocutáneo? ¿Cuál es? El nervio femoral, ¿no es cierto? O nervio crural, habíamos dicho. Recuerden, la pata de ganso está formado por el músculo sartorio, que es inervado por el nervio femoral. El recto interno, que es inervado por el nervio obturatis obturador. Y el semitendinoso, que es inervado por el nervio ciático. Bien. ¿Qué otra estructura vamos a recordar acá? En la parte inferior del muslo, hacia la parte interna, vamos a tener un conducto, ¿no? Este conducto se llama el conducto de los aductores o el conducto de Hunter. ¿Cómo se forma y por qué es importante? Este conducto se va a formar por el músculo vasto interno, como se ve en la figura, que está hacia acá adelante, el aductor mayor o tercer aductor, si quieren, que está hacia la parte posterior, y la aponeurosis de Hunter, ¿no? Que va a ir a manera de puente entre el vasto interno y el aductor. Entonces, ahí se va a formar un conducto. Este conducto es importante porque por ahí va a estar pasando la arteria femoral y la vena femoral. Cuando existe una cirugía a este nivel, ¿no? Para hacer un bypass, por ejemplo, femoropopliteo, o cuando cuando va a haber una amputación supracondilia, se busca en este conducto esos vasos para ligarlos, para evitar el desangramiento. Se liga y después se hace el resto de la amputación. Por eso es importante conocer. Por este conducto está pasando la arteria femoral, la vena femoral. Además hay un accesorio, es el nervio safeno interno, ¿no? Es una ramita chiquita del nervio crural, que no tiene mucha importancia motora, básicamente es sensitivo. Pero por el conducto o canal de Hunter, no se olviden, está pasando la arteria femoral y la vena femoral, ¿ok? Además de este nervio safeno, ¿no? El safeno interno. Muy bien. La pregunta dice, el conducto de los aductores o de Hunter está limitado por el vasto interno y los aproximadores mayor y largo, o mayor y mediano si quieren. En su interior discurren, ¿qué cosa? El nervio safeno, la arteria femoral, el nervio safeno, la arteria femoral y la vena femoral, la arteria femoral y la vena femoral, y el nervio safeno y la vena femoral solamente. ¿Cuál será? La C, ¿no es cierto? El nervio safeno, safeno interno, la arteria femoral y la vena femoral, ¿no? Los tres. Bien, más arriba, más hacia arriba del conducto de Hunter, está de repente la zona más importante en lo que es la topografía del muslo. En esta zona vamos a encontrar un triángulo. Este triángulo se llama el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. ¿Por qué es importante este triángulo de Scarpa? En este triángulo vamos a encontrar la arteria femoral, la vena femoral y el nervio crural, que son las estructuras más importantes a nivel del muslo. ¿Cómo se forma este triángulo? Tenemos el ligamento inguinal. El ligamento inguinal es un cordón fibroso que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Este ligamento inguinal va a formar el borde superior. Tenemos al músculo sartorio. El músculo sartorio va a formar el borde externo. Y tenemos el aductor mediano,
¿no? Un aductor largo de algunos autores. Este aductor mediano va a formar el borde interno. Entonces, el aductor mediano, el sartorio y el ligamento inguinal van a formar un triángulo. En este triángulo vamos a encontrar la arteria femoral, la vena femoral y el nervio crural. Detrás de estas estructuras, arteria y vena femoral y nervio crural, vamos a encontrar dos músculos que van a formar una especie de V abierta hacia adelante. El músculo pectíneo y el psoas ilíaco. Esos dos músculos van a formar una especie de V, ¿no? Y en ese vértice de la V van a estar ubicados la vena, la arteria femoral y el nervio crural. Bien, en esta zona, esta arteria, vena femoral son fácilmente accesibles, ¿ok? Cuando se hace un bypass, por ejemplo, femoropopliteo, sea con un implante de Dracón o con vena safena invertida, se accede a este nivel, ¿ok? Por eso es importante. Para tomar los exámenes de AGA, electrolitos, cuando no es posible canalizar o llegar a la arteria radial, a la humeral, se usa este acceso. Cuando se va a hacer terapia endovascular, van a canalizar uno de estos vasos, van a llegar hasta el corazón y de ahí pueden dirigirse incluso hasta la carótida, ¿no? Los que hacen neuroradiología intervencionista, por ejemplo, endovascular, utilizan este acceso, ¿ok? Son vasos grandes, fácilmente accesibles. De ahí viene su importancia. Entonces, no se olviden, el triángulo de Scarpa está delimitado por el ligamento inguinal arriba, sartorio hacia afuera y aductor mediano hacia adentro. Vamos a encontrar ahí la arteria femoral, la vena femoral y el nervio crural. Bien, ¿qué otra estructura vamos a encontrar allí, ¿no? Y se ve acá en este dibujo, es la vena safena mayor o la vena safena interna, es su otro nombre. Esta vena safena interna es la principal vena superficial del miembro inferior. Esta vena safena tiene que ver mucho con la formación de las várices, ¿ok? Entonces tienen que saber que llega a esa zona. Incluso a este nivel, a nivel del triángulo de Scarpa, la vena safena va a recibir varias colaterales, formando una estrella que se llama la estrella de Scarpa, ¿ok? Esa estrella de Scarpa va a tener vasitos que van a llegar al callado de la safena. La vena safena viene desde la región premaleolar, desde el tobillo, asciende por la cara interna de la pierna, de la rodilla, llega al muslo y se dirige hacia el triángulo de Scarpa. Antes de desembocar, va a recibir la circunfleja ilíaca superficial, desde la espina ilíaca anterosuperior, la subcutánea abdominal desde el abdomen, las pudendas externas y la anastomótica mayor. Va a formar una estrella que se llama la estrella de Scarpa, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas no se deben olvidar? Los límites del triángulo: sartorio, aductor mediano, ligamento inguinal. Y que dentro vamos a encontrar la vena femoral, la arteria femoral y el nervio crural. Y la vena más importante de la circulación superficial del miembro inferior, que es la vena safena interna, ¿ok? Bien. La pregunta 16 dice, el triángulo de Scarpa o femoral incluye a todos los siguientes músculos excepto el aductor mediano, el sartorio, el psoas ilíaco, el recto interno o el pectíneo. ¿Cuál no está? Eso, ¿no es cierto? El recto interno. ¿Qué cosa forma el recto interno? ¿Qué formaba el recto interno? Recto interno, sartorio y semitendinoso. ¿Qué cosa formaba? La pata de ganso, ¿no es cierto? La pata de ganso que hemos visto hace un rato. Muy bien. Entonces aquí la respuesta es la D, ¿no? El recto interno. Bien. En el miembro superior e inferior, principalmente eso es lo que tienen que recordar de la parte anatómica. Vamos a hablar ahora algo de lo que es o de lo que son los triángulos del cuello. En el cuello, o el cuello en sí, es una región
un tanto compleja, porque hay estructuras nobles que van a ir de la cabeza hacia el tórax o al revés, que se van a dirigir del tórax hacia la cabeza, vasos, vísceras que van a estar a este nivel y van a estar de paso, así como algunas estructuras que están anatómicamente fijas ahí, ¿no? Como por ejemplo la glándula tiroides. Entonces, esa complejidad hace que esta zona no sea tan fácil de estudiar. Y para estudiarla mejor, lo que se ha hecho, se ha dividido topográficamente en triángulos. Hay algunos triángulos que tienen más importancia que otros.